Semántica, Manuel, no solamente semántica, sino semiótica. Semiótica también. Porque el médico cuando toma una decisión rompe la incertidumbre. Tenemos que ingresar a intervenir en una zona de epidemia de peste, de dengue, rompemos la incertidumbre y no hay posibilidad de abandono. Y eso es algo que tiene que tenerse muy presente porque nuestra institución es una reserva moral, científica y ética en el país. Tiene 70 años desde su fundación la Federación Médica y la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud. 40 años, 44 años de trayectoria limpia y yo le diría gloriosa en defensa de la vida democrática en el país. ¿Qué significa la suspensión entonces? Quiere decir, suspende con la posibilidad de retomarla en cualquier momento. Sí, ahora, claro que sí. Suspendo y la posibilidad de retomar en ese tramo, ¿qué tiene que pasar? ¿O para definitivamente levantar o para definitivamente reactivarla? ¿Qué es lo que están quedando ustedes con el gobierno? No hay probabilidad a veces de una medida de lucha que ha costado tanto a las naciones, a los pueblos, como es una huelga que es un instrumento, pueda ser definitivamente levantada. Va a estar permanente y latente. Pero sí hemos decidido suspenderla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay avances importantes en aspectos que son muy gravitantes para la vida nacional. Dígame. En plena situación de recesión y de crisis como las que estamos teniendo, ha sido posible arrancar al gobierno, arrancar al régimen, llamémoslo así, porque ha habido toda una política antimédica, el hecho de comprometerse a un incremento del presupuesto para el año 2018. Eso va a estar claramente definido el 30 de agosto, que se presenta el anteproyecto de presupuesto. Y si no es así, obviamente tenemos expedita la decisión de retomar, de reiniciar la huelga que ha quedado suspendida. Entonces, ese aspecto una primera cosa. Fundamental. Incremento presupuestal al sector salud. Así de genérico, doctora. Le voy a precisar. Genérico. Le voy a precisar. Porque no está diciendo en tanto por ciento, en tanto monto. No, está diciendo, y a partir de tal fecha, está diciendo incremento el 2018. Yo le escuché a la ministra Patricia García decir eso hace un mes. Con certeza, ¿no? Bueno, a quien creamos es una cuestión que a mí, en lo particular, dejo en libertad. Yo no creo, y hemos hablado temprano, ¿no? Hemos estado dialogando gestualmente respecto a que en el Perú se tiene que retomar la confianza en las instituciones. Estas instituciones a quienes representamos tienen la confianza del país. Y si nosotros hemos emprendido la lucha ha sido prioritariamente porque se mintió al país respecto al presupuesto del 2017. Y no me vengan, Manuel, no me vengan con el tema de que ha habido falta de previsión con el fenómeno costero. No me vengan con el tema de la corrupción y la bajato. Hace muchísimo tiempo que el presupuesto de la República destinado al sector salud y al sector de educación son los más paupérrimos. Los que menos importan. Los que menos importan. Por eso es que yo propongo hace tiempo que los dos aspectos pasen también al Congreso para tener una respuesta de Estado. ¿Y sabe por qué lo hago? ¿Y sabe por qué propongo eso? Por una razón. Porque también en el legislativo hay una mayoría política que piensa exactamente igual que PPK. Es decir, que si son gobierno mañana o pasado, igual le van a tratar como la última rueda de coche a educación y a salud. Por eso hablo de un compromiso de Estado. Las comisiones de salud y de educación en el Congreso tienen que abocarse a resolver esto que hoy es conflicto, pero que normalmente es crisis. La crisis de salud y de educación, desde la perspectiva de un diálogo y de un debate legislativo, técnico y político, se puede dar en el Congreso. Y luego, por supuesto, el Ejecutivo, con sus representantes, ver qué posibilidades hay que en los siguientes 4 años de gestión de PPK se puedan, por lo menos en algo, ponerse a tono con lo que hemos sido de desfase los últimos 25 años. Eso está escrito en el acta que se ha firmado en presencia del Premier, que es a la vez ministro de Economía, y no vamos a poder desmentir que incremento del presupuesto. ¿Qué otra cosa más han conseguido? Mire, se decía que la deuda del CIS no existía. Y lo más grave de todo es que se ha demorado en reconocer esa deuda y ya la situación de colapso de los establecimientos tiene responsabilidad el Estado. Y fíjese, los frentes no solamente es el frente a nivel legislativo, a poder ejecutivo en la implementación de las políticas de las normas. Hay un asunto, además de los gobiernos regionales y locales, hay un asunto de orden penal y orden legal, civil y administrativo. ¿Cómo se nos pretendió incriminar en la muerte de un niñito Shauli en la zona de Yurimaguas, en pleno contexto de la huelga? Pero miserablemente. Fíjese. Miserablemente. ¿Y cómo respondimos, no? Y ha sido la prensa alcahueta eterna del poder político hoy y de siempre, que con portadas impresionantes ande un poco más, le dicen criminal a los médicos. Imagínese. Es verdad, eso es cierto. Entonces, frente a eso, nosotros... Eso les hace chicha al comercio, a la República, eso les hace chicha. Eso les hace chicha. ¿Cómo hemos respondido? La farsa les hace con firmeza, con dignidad y con decoro.
No hemos caído en ese insulto, no hemos caído en lo que ellos tendenciosamente nos han pretendido, no solamente en el caso de Yurimaguas, sino en Chiclayo. Y anteriormente, porque recuerden que es una política que no se detiene hace 30 años. Hace 30 años se dice a la población: no hay recursos para salud, no hay recursos para educación, y usted no tiene derecho a enfermarse, no tiene derecho a ser atendido en su salud y educación. Que vamos a abrir una brecha en el déficit fiscal, que estamos mal en el tema de recaudación, que depende de la caja fiscal, que estamos priorizando otra cosa. Ese es un cuento de 25 años. Imagínese. Ese es un cuento de 25 años. Por eso estoy diciendo siempre que esto va a estallar en algún momento. Hoy estalla, pero la crisis es permanente y no sé cómo va a pasar. Ha reconocido la ministra de Salud que existe esa deuda y que va a honrar esa deuda. La deuda sobrepasa los 1.100 millones de soles. Pero no ella, ella ha reconocido y ha hecho un desembolso el día de ayer de 330 millones. Y se supone que cuando habla de desembolsar y reconocer la deuda, esta va a ser honrada y en eso confiamos. El otro aspecto que es gravitante es que mire cuánto costó el Acuerdo Nacional y la 13ª política de Estado del Acuerdo Nacional, que permite el acceso financiado, por lo tanto, sin costo para el poblador, el más humilde, a los servicios de salud, al que él elija. Mire, no solamente estamos hablando de la libertad de atenderse en los servicios de salud, de la libertad de escoger a su médico. Cuando usted va a los servicios de salud, ¿quién lo recibe? Con todo el respeto, el guachimán. Él le hace el triaje. Y muchas veces, de manera inadecuada, alguna población desinformada dice y no exige la salud como derecho. Y se enfrenta a su médico que le está dispuesto a atenderlo. Tenemos el 88% de aceptación en grado de satisfacción los médicos cirujanos del Perú. Y por esa razón, hasta por un asunto de dignidad, migran 1.500 médicos porque están cansados de esa situación del maltrato. Y se van a Brasil, y lo se van a más Europa, grave, se van a otra parte. no solamente el hecho de que se vayan, y lo más grave es que no retornen. Y los que nos quedamos, se preguntó tendenciosamente, ¿por qué no nos vamos al sector privado? Hay una razón elemental. Nuestro título nos lo ha dado la nación y nosotros honramos el hecho de que nuestro título está en nombre de la nación, no a nombre del Estado. Y hay que tener una diferencia muy clara. Y por eso cuando deliberadamente, reflexivamente tomamos la decisión de llevar adelante una huelga el 4 de julio, lo hicimos en las condiciones más adversas. Había inicios incipientes de la huelga de los maestros. La sociedad no estaba respondiendo frente a la crisis, frente a esa crisis moral en la cual nos debatimos. Y estamos en camino, probablemente, si no manejamos las cosas, a una catástrofe nacional. Y los médicos tenemos que asumir nuestro rol. Bueno, incremento presupuesto del Ministerio de Salud año 2018, reconocimiento de deuda y una primera transferencia de 330 millones aproximadamente el día de ayer por parte del Ministerio de Salud. Otras medidas que se han logrado. El reconocimiento del Acuerdo Nacional está en el acta, la 13ª política de Estado, el acceso universal a la seguridad social en términos de salud, que es una garantía y está clarísimo en el marco de equidad y lo que es justicia social. Eso nos costó llegar a la democracia. ¿Qué hay del tema remunerativo, compensatorio al esfuerzo del sector? Siendo prioritario, permítame establecer otro asunto más, porque se nos dijo en alguna oportunidad que nosotros queríamos un sueldo por cumpleaños. ¿Se acuerda de esa tendencia? Sí, me acuerdo. Pues esa es una mentira gravísima. Tal igual como el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y a la educación, hay el derecho a la remuneración. De manera siniestra y perversa, se derogó los artículos de la ley del trabajo médico que nos costó años de lucha, vulnerando el artículo 25, que es el que menciona taxativamente remuneración. ¿Qué hemos hecho? Para toda la población y sobre todo la población trabajadora, que se hable de salario y de remuneración, porque eso va a permitir la exigencia de un derecho y obviamente la exigencia al cumplimiento de deberes y obligaciones. Ese es el otro aspecto que se ha garantizado y está dentro del acta y firmado, que se va a reconocer en la ley del presupuesto del 2018, el reconocimiento de la escala salarial. Y creo que en ese aspecto sabemos que nuestras bases regionales también... Eso quería preguntarle. ¿Qué dice? ¿Ha habido alguna voz discordante? Porque en el tema de maestros ahora mismo hay voces no seríamos democracia, sería una tiranía, no sería una institución. ¿Qué han dicho las voces discordantes? La mayoría de las regiones 14, contadas, consultadas, han estado de acuerdo con la suspensión. En Lima, que son alrededor de 25 o 30 votos, de los cuales se contabilizan y se validan de acuerdo a nuestros estatutos, han estado de acuerdo con suspender la medida 18 cuerpos médicos. Por lo tanto, con esa mayoría y con el aval que se tiene para este tipo de negociaciones, es que la Federación Médica Peruana, la AMS, han decidido suspender. Obviamente, reitero, suspender no es abandono de la lucha y del combate. Muy bien.
Correcto. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Manuel, muchísimas gracias también. Al doctor representante de esta importantísima Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud, Wellington Chume. Que le vaya bien. Muy buenas tardes. Bueno, me imagino que en las próximas horas el servicio de salud se va a normalizar. Esta es la hora, son las 12 del mediodía con 56 minutos.